Ya. Ya. Entonces, ya pues proyectalo para que ya empieces a explicar, ¿no? Ya, ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Steven Giraldo, soy ingeniero de sistemas informáticos y conmigo vamos a hacer el curso de Android, ¿no? Bueno, este diapositiva, ojalá que ya lo pasó, ¿no, Inge? La diapositiva. Sí, sí, ya está en la Ya. plataforma. Ya. Sí. Vamos a comenzar explicando un poco qué es Android para saber los conceptos generales hoy día. Y luego ya para comenzar con el desarrollo de aplicaciones pequeñas y ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, ¿qué es Android? Es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Bueno, fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantallas táctil como teléfonos inteligentes. Bueno, como sabemos, este Android está basado en Linux, es por eso que también es gratis, no nos cuesta y hoy nos viene gratis con el celular. Y también podemos ejecutar algunos comandos de Linux bajo en el sistema operativo Android, ¿no? Ya. Diferencias. Bueno, la Android en sí ahora tiene mayor cantidad en el mundo, se podría decir, que los demás sistemas operativos, ¿no? En el caso de BlackBerry, bueno, he tomado de referencia nada más porque BlackBerry ya ni siquiera se están fabricando celulares, así que tiene muy poca cantidad, esos contando con del año 2012, 13, ¿no? Bueno, con iOS sí tiene una gran competencia, que iOS es el sistema operativo de los iPhone, que también tiene gran cantidad, pero no tanto como Android, ¿no? Bueno, y lo bueno de Android es que también existen en celulares accesibles, ¿no? Porque podemos encontrar celulares bastante baratos que tienen Android, a diferencia de iOS que, pucha, siempre es un poco más caro y está limitado a solo los iPhone, ¿no? Porque iOS no lo podemos usar en otros equipos. Y también tenemos a Windows Phone, ¿no? Que tenía un parecido al Windows 10, pero terminó fracasando porque no hubo buena cantidad de desarrolladores para poder seguir creciendo, ¿no? En cambio, Android siempre está creciendo con la gran cantidad de desarrolladores, de gente que crea las aplicaciones y poco a poco ha ido creciendo y hasta ahorita sigue ahí, ¿no? Con la mayor variedad de dispositivos en el mercado. Las capas de la arquitectura, ¿cómo funcionan? Bueno, las aplicaciones funcionan con bibliotecas para todo tipo de funciones bajo un núcleo Linux, como lo mencionaba, donde se pueden ejecutar diferentes comandos y hacer diferentes operaciones, un framework de las aplicaciones y el runtime de Android, ¿no? Que funciona bajo una máquina virtual y se puede ejecutar todas las aplicaciones tanto en Java como en Kotlin, ¿no? El framework de aplicaciones. Bueno, los desarrolladores tienen acceso completo a los mismos APIs del framework usados para las aplicaciones base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de componentes. Cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación para luego hacer uso de sus capacidades. Bueno, esto quiere decir que Android nos da una gran cantidad de framework o de librerías o APIs que nos ayudan a nosotros a crear aplicaciones que pueden servir para cualquier tipo de objetivo, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Uber, nos dan las facilidades para trabajar con las APIs del Google Maps para poder hacer la visualización en tiempo real, ¿no? También tenemos algunas librerías para, por ejemplo, para descargar componentes, para la ubicación en tiempo real, también para la visualización de multimedia, por ejemplo, para ver videos, para escuchar canciones y todo eso. Bueno, eso todo nos brinda Android y lo podemos utilizar desde el momento en que tenemos el IDE, ya podemos utilizarlo. Bibliotecas. Android incluye un conjunto de biblioteca de C y C++ usadas por los componentes del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones Android y estas se encuentran en SQLite para el manejo de base de datos. Bueno, en los smartphones o teléfonos celulares que tengan Android, manejamos o bueno, se puede manejar un manejador, valga la redundancia, de base de datos llamado SQLite, que es una versión bueno, es como el MySQL o el SQL Server, pero en versión más liviana, ¿no? Pero se puede ejecutar dentro del smartphone, cosa que nos ayuda a nosotros a almacenar gran cantidad de datos dentro del equipo celular sin utilizar demasiado espacio. Es por eso que podemos, por ejemplo, utilizar aplicaciones en modo offline
para el almacenamiento de datos, ¿no? Porque tenemos un manejador. Y el runtime es un entorno de ejecución de aplicaciones utilizados por el sistema operativo Android. Reemplaza Dalvik, que es la máquina virtual utilizada originalmente por Android, y lleva a cabo la transformación de la aplicación de instrucciones de máquina que luego son ejecutadas por el entorno de ejecución nativo del dispositivo. Bueno, el runtime es en sí la máquina virtual que nos ayuda a interpretar todo el código que realicemos, ¿no? Es así como cuando utilizamos el código normal en una PC para desarrollar algún tipo de sistema, pero en este caso en modo móvil, ¿no? Y podemos, bueno, acá dice que ART reemplazó a Dalvik. Anteriormente se utilizaba Dalvik, pero era un poco lento. A partir de la versión 4 o 5, si no me equivoco, se empezó a utilizar ART. Dalvik era un poco más lento, así que se tuvo que utilizar otro entorno de ejecución, ¿no? Y esto ayudó a que nuestras aplicaciones a partir de ahí empiecen a ser un poco más fluidas. Núcleo de Linux. Android depende de Linux para los servicios base del sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software. Eso es porque está basado en Linux, ¿no? Ahora aquí tenemos las versiones. Bueno, hasta aquí tengo hasta la versión 7, pero actualmente ya estamos en la versión 10, o bueno, 11, que ya va a salir la 12 próximamente. Bueno, tenemos desde la versión 1.0, que es el Apple Pie, hasta la versión 7, que es el Nougat. Bueno, las versiones de Android nos dicen aquí en inglés el nombre de diferentes postres y dulces, ¿no? Así podemos ver, cada versión siempre utiliza un nombre de dulce o postre, ¿no? Pues en el caso del 1.5, que es el cupcake, 1.6, que es la dona, ¿no? En cada versión, bueno, empieza por una letra distinta conforme un orden alfabético. Bueno, y también hay un orden, ¿no? Porque desde el 1.0 empezó con la A y cada versión va teniendo la siguiente versión del alfabeto, ¿no? Porque todo viene en secuencia. Versiones de Android. Bueno, las plataformas se identifican de tres formas alternativas. Versión, nivel de API, nombre comercial. El nivel de API corresponde a números enteros, comenzando este 1 para los nombres comerciales. Se han elegido postres en orden alfabético. Bueno, como podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos el nombre bueno, el nombre de la versión, ¿no? Que es el Lollipop, que es la versión 5, es el nombre en código. Y la versión de API, que es la versión que es la versión 21, ¿no? Se trabaja siempre por la versión de API, cada número, y va aumentando de acuerdo a la versión, ¿no? Por ejemplo, si teníamos la versión KitKat, que es la versión 4, teníamos la API 19, ¿no? A partir de la 5 y así va subiendo por número, ¿no? Actualmente estamos en la API 30, si no me equivoco, que es la versión 10. E incluso cuando desarrollamos aplicaciones, podemos ver, por ejemplo, podemos definirle, ¿no? Para qué versiones de Android o de API de Android podemos desarrollar para que sea más compatible, ¿no? No vamos a desarrollar una versión para, por ejemplo, para el API 1 al 7, ¿no? Que son versiones bastante antiguas. Entonces, podemos trabajar desde la versión 21 para hacer compatible la aplicación con celulares con Android 5.0 en adelante. Contenidos, bueno, entorno de Android, identificación de los diferentes componentes del entorno de Android Studio y sus funcionalidades. Vamos a ver un poco de Android Studio, que es la idea donde se desarrollan aplicaciones. Y también acá tenemos unas actividades, ¿no? Ya, entorno de desarrollo. ¿Qué se necesita? Bueno, acá es un SDK de Android, que son las herramientas, un conjunto de herramientas para el desarrollo, el JDK y el IDE, ¿no? El IDE que es en sí el Android Studio. SDK, bueno, son las siglas de Development Kit, Software Development Kit, traduciendo a nuestro idioma, sería un kit de desarrollo, ¿no? Estos son todas las herramientas que nos facilita Android para nosotros poder crear nuestras aplicaciones. Mediante este kit podemos desarrollar aplicaciones y ejecutar un emulador. Bueno, también vamos a ejecutar un emulador de la versión de Android o de lo que sea. En Android todas las aplicaciones se ejecutan en Java. Bueno, eso era antes, ¿no? Se ejecutaban en Java, ahora se ejecutan también en otro lenguaje que es Kotlin, pero vamos a trabajarlo por el momento Java, que es un poco más sencillo. SDK de Android es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma Android. Fue anunciado el 16 de mayo, bueno, un poco de historia, en la conferencia y reemplazó Eclipse como IDE. Bueno, antes se trabajaba con Eclipse como IDE de desarrollo, ¿no? Hasta que nos pasamos a Android Studio, que es un poco más estable y es un poco más rápido. Y utilizamos el JDK de Java, ¿no? Que son las herramientas de Java. Como sabemos, Android utiliza algunas librerías de Java también. Es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en Java.
Ya vamos a ver. Y bueno, aquí tenemos el IDE, que es el entorno de desarrollo. Es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz, bueno, el GUI. Es un entorno de desarrollo integrado y se basa en IntelliJ IDEA. Bueno, está basado en otro editor de la compañía JetBrains que proporciona varias mejoras con respecto al plugin ADT. Para Eclipse, Android Studio utiliza una licencia de software libre. Bueno, es software libre Android Studio, así que podemos descargarlo gratis y utilizarlo sin ningún costo. Y está programado en Java y es multiplataforma. Claro, Android Studio lo puedes utilizar en Windows, lo puedes utilizar en Mac y también en Linux o en Ubuntu en algunos casos. Programación estructurada. Bueno, es un paradigma de programación orientado a mejorar la calidad en tiempo de desarrollo de un programa de computadora, utilizando únicamente su rutina de tres estructuras: secuencia, selección y switch iteración, considerando innecesario y contraproducente el uso de la introducción de transferencia incondicional, que podría conducir a código espagueti. Dice que es mucho más difícil de seguir y de mantener, y era la causa de muchos errores de programación. Bueno, antes utilizaba la programación estructurada que seguía toda una secuencia. Ahora vamos a trabajar con programación orientada a objetos, que es un paradigma de programación que viene a innovar la forma de obtener resultados. Los objetos manipulan los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos, donde cada objeto ofrece una funcionalidad especial. Muchos de los objetos prediseñados de los lenguajes de programación actuales permiten la agrupación en bibliotecas o librerías. Sin embargo, muchos de estos lenguajes permiten al usuario la creación de sus propias bibliotecas. Bueno, vamos a crear nuestras propias clases para realizar la programación orientada a objetos. Conceptos fundamentales de la PO, o sea, PO es la programación orientada a objetos. Tenemos las clases, tenemos el objeto, tenemos herencia y tenemos los métodos que se utilizan. En las clases definimos las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto. La transacción es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto a partir de ella. Luego tenemos la herencia, ¿no? Que es, por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D. Es la facilidad mediante la cual la clase D hereda de ella cada uno de sus atributos y operaciones de C, como si estos atributos y operaciones hubieran sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede usar los mismos métodos y variables públicas declaradas en C. Objeto, instancia de una clase, entidad prevista de un objeto de propiedades o atributos, datos, y el de comportamiento o funcionalidad, que son los métodos, ¿no? O las funciones, como lo llamo. Los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Eventos quiere decir, por ejemplo, cuando hacemos clic a la pantalla, cuando seleccionamos un elemento, cuando escribimos en un campo de textos, esos son los métodos o los eventos, ¿no? Se corresponde con los objetos reales del mundo que nos rodea o con objetos internos del sistema del programa. Método. Algoritmo asociado a un objeto o una clase de objetos cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. Desde el punto de vista del comportamiento o es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto o la generación de un evento con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando seleccionamos la pantalla o hacemos clic en un elemento de la pantalla, ¿qué es lo que nos realiza, no? Eso sería un método. Por ejemplo, puedes presionar un botón en la aplicación y te puede mostrar un mensajito. Bueno, y el método sería, ¿no? Mostrar mensaje en este caso. Características fundamentales: abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Bueno, estas son las principales características que de la programación orientada a objetos. No tenemos la abstracción, consiste en aislar un elemento de su contexto del resto de los elementos. Bueno, esto es un poco más orientada a la programación, ¿no? Que poco vamos a utilizar la abstracción. Énfasis en qué hace, qué es cómo lo hace. Características de caja negra. Claro, estas son todas las funcionalidades que se realizan. Encapsulamiento es el ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembros de un objeto de manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural y la aplicación entera se reduce a un agregado, un rompecabezas de objetos. El aislamiento protege los datos asociados de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellos, eliminando efectos secundarios e interacciones. Bueno, es cuando definimos algunas funciones, pero que son accesibles dentro de la clase. Esto ya con ejemplos vamos a entender un poco mejor.
Herencia. Después de la agregación a composición, el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos de los objetos más preciados en el desarrollo de software, como son la reutilización y la extensibilidad. A través de ella, los diseñadores pueden crear nuevas clases, partiendo de una clase de una jerarquía de clases preexistente, ya comprobadas y verificadas, evitando con el rediseño, la modificación y verificación de la parte ya implementada. Bueno, la herencia es cuando obtenemos todas las características de una clase a otra clase, ¿no? También con ejemplos vamos a entenderlo mejor. Polimorfismo se refiere a la propiedad en la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. El único requisito de cumplir los objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber responder el mensaje al que se le envía. Bueno, es cuando utilizamos un método y le podemos pasar distintos parámetros para tener distintas respuestas. Así de simple. Bueno, el XML o el Extensible Markup Language es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium, utilizado para almacenar datos de forma legible, previene del lenguaje HTML y permite definir la gramática de lenguajes específicos, de la misma manera que el HTML, que a su vez es un lenguaje definido por SGML. Para estructurar documentos grandes, a diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a base de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información. Bueno, el XML en Android se utiliza para hacer el diseño de las aplicaciones, ¿no? Donde se definen todos los elementos. Contenido del curso, bueno, estructura de un proyecto de Android, bueno, ahí está. Estructura, bueno, y aquí tenemos una estructura de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la aplicación. Tenemos, por ejemplo, los layout, que son todas las ventanitas o bueno, todo el diseño de las ventanas al que se crea dentro de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un login, eso todo es un layout, ¿no? Con todos los elementos. Tenemos el intent o la intención, que es que nos ayuda a manipular eventos. Tenemos los service, donde nos dan, por ejemplo, funcionalidades para utilizar la cámara, pues nos ayudan a utilizar la ubicación en GPS, nos dan, por ejemplo, librerías para utilizar la red de datos o la red del celular, o también puede utilizar las llamadas. Tenemos la vista también, que es un view, son todos los elementos, por ejemplo, un campo de texto, un campo de texto para llenar, o también un label, ¿no? Que es un texto, un visualizador de textos también. Tenemos los fragments, son como los layouts, pero los fragmentos ya son intercambiables, ¿no? Podemos hacer el llamado a diferentes para no estar llamando a cada rato un layout. Tenemos los proveedores de contenido, que son los content providers, en este caso la base de datos que se manejan, y el receptor de anuncio, ¿no? El broadcast receiver, que nos ayuda para que la aplicación esté en constante funcionamiento en segundo plano y nos ayude y esté chequeando a la aplicación, ¿no? En qué momentos se realiza un evento para que se dispare. Eso ya lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos una vista, que este es un botón, en este caso flotante. Y acá nos dice, ¿no? Las vistas son elementos que componen la interfaz de usuario de una aplicación. Por ejemplo, un botón, una entrada de texto. Todas las vistas van a ser objetos descendientes de la clase View y por tanto pueden ser definidos utilizando código Java. Sin embargo, lo habitual será definir las vistas utilizando un fichero XML y dejar que el sistema cree los objetos por nosotros a partir de este fichero. De esta forma de trabajar es muy similar a la definición de una página web utilizando HTML. Bueno, estos elementos, como lo mencionan aquí, son vistas, ¿no? En este caso, este es un botón flotante, como lo ven en cualquier aplicación. Se puede definir dentro utilizando código Java y también XML. En este caso vamos a utilizar código XML para crear cada vista. Tenemos un layout, por ejemplo, el layout es un conjunto de vistas y agrupadas de una determinada forma. Vamos a disponer de diferentes tipos de layout para organizar las vistas de forma lineal, en cuadrícula o indicando la posición absoluta de cada vista. Los layouts también son objetos descendientes de la clase View, igual que las vistas. Los layouts pueden ser definidos en código, aunque la forma habitual de definirlos es utilizando código XML. En este caso, por ejemplo, en la aplicación tenemos un layout, ¿no? Que está conformado por varios campos de texto, que son edit text, y también con un botón, ¿no? Cuando tenemos todo este formato ya le podemos llamar un layout. Incluso pues podemos seguir agregando más elementos dentro de esta vista. Luego tenemos la actividad o la activity. Es una aplicación en Android que va a estar formada por un conjunto de elementos básicos de visualización, coloquialmente conocidos como pantallas de la aplicación. Una activity es una pantalla de la aplicación. En Android, cada uno de estos elementos o pantallas se conoce como actividad. Su función principal es la creación de la interfaz de usuario,
Una aplicación suele tener varias actividades para crear la interfaz de usuario. Las diferentes actividades creadas serán independientemente entre sí, aunque todas trabajarán para un objetivo en común. Toda actividad debe pertenecer a una clase descendiente de activity. Eso lo vamos a ver con ejemplos. Ya tenemos los servicios, los servicios. Un servicio es un proceso que ejecuta detrás en segundo plano, sin la necesidad de una interacción con el usuario. En Android disponemos de dos tipos de servicios: servicios locales, que son ejecutados en el mismo proceso, y servicios remotos, que son ejecutados en procesos separados. Bueno, estos ya son para, por ejemplo, el almacenamiento de datos o también para utilizar datos remotos, ¿no? En el caso de que queramos conectarnos con un servidor o con otra computadora, se utilizan los servicios remotos. Ahora tenemos la intención o el intent. Una intención representa la voluntad de realizar alguna acción. Cómo realizar una llamada de teléfono, visualizar una página web, se utiliza cada vez que queramos. El intent lo que hace es lanza una actividad, puede hacer un servicio, puede enviar un anuncio de tipo broadcast, comunicarnos con un servicio. Los componentes lanzados pueden ser internos o externos de nuestra aplicación. También utilizables intenciones para el intercambio de información entre estos componentes. Bueno, la intención también se podría llamar a la acción, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a tomar una foto con una aplicación, se lanza la intención, por ejemplo, tomar foto o utilizar cámara, ¿no? Entonces se utiliza para todo ese tipo de eventos, ¿no? En el caso de que queramos llamar, también se utiliza una intención. Ahora tenemos un fragment, ¿no? Que es como una activity, pero como le decía, es más dinámico, se podría llamar. La llegada de las tabletas trajo el problema de que las aplicaciones de Android ahora deben soportar pantallas más grandes. Si diseñamos una aplicación pensada para un dispositivo móvil y luego la ejecutamos en una tableta, el resultado no suele resultar satisfactorio. Para ayudar al diseñador sobre este problema, en la versión 3 de Android aparecen los fragments. Un fragment está formado por la unión de varias bitas para crear un bloque funcional de la interfaz de usuario. Una vez creados los fragments, podemos combinar uno o varios fragments dentro de una actividad según el tamaño de pantalla disponible. Claro, son bloques de vistas que podemos ir llamando, ¿no? Dinámicamente. Luego, receptor de anuncios o el broadcast receiver, ¿no? Un receptor de anuncios recibe o reacciona ante anuncios de tipo broadcast. Los anuncios broadcast pueden ser originados por el sistema o por las aplicaciones. Algunos tipos de anuncios originados por el sistema son batería baja y llamada entrante. Las aplicaciones también pueden crear y lanzar nuevos tipos de anuncios broadcast. Los receptores de anuncios no disponen de interfaz de usuario, aunque pueden iniciar la actividad si lo estiman oportuno. Claro, como le decía, ¿no? Los broadcasts son como servicios que están corriendo en segundo plano, ¿no? En el caso, por ejemplo, si queremos que una aplicación detecte si tienes que te vaya verificando la batería, entonces puede estar ejecutándose en segundo plano, ¿no? Para que te vaya avisando, ¿no? Qué cantidad de batería tienes a lo largo del día. Proveedores de contenido. Tenemos el content provider, es un receptor de anuncios, recibe reacciones ante anuncios de tipo broadcast. Los anuncios broadcast pueden ser originados por el sistema o por las aplicaciones. Algunos tipos de anuncios originados por el sistema son batería baja, llamada entrante. No, esto ya lo había leído. No, pero es content provider y lanzar nuevos tipos de anuncios broadcast. Los receptores de anuncios no disponen, bueno, es casi lo mismo. Ya, contenido, ya, puede una aplicación y actividades sugeridas que son formas de lo que se utilizan. Ya, sigamos a ver. Bueno, y ahora sí vamos a la parte de Android Studio. Bueno, esta es una versión un poco antigüita. Vamos a ver la nueva versión también. Y aquí tenemos todo lo que compone la interfaz, ¿no? Tenemos la barra de alertas, tenemos la barra de estado para verificar algunos avisos que nos muestra cuando ejecutamos la aplicación. Acá tenemos nuestro editor de código, donde programamos todo lo necesario. Barra de navegación, la ventana de herramientas Project, donde están todos los proyectos que vamos a utilizar. O bueno, todo el contenido del proyecto. Y algunos botones de herramientas demás, ¿no? Componentes de Android Studio, editor de código. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las pestañas, ¿no? Cada vez que abrimos un elemento de la aplicación, podemos se puede ir anidando, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, actividad principal, que es un XML, que nos quiere decir que es un elemento de diseño, ¿no? Y la actividad principal .java en este caso sería ya todo el código o la activity que llama a esta XML. Luego tenemos el editor de código. Por ejemplo, aquí tenemos todas las funcionalidades que nos ayudan, ¿no? Existe gran cantidad de acciones que puedo realizar con las pestañas y no solo abrirlas y cerrarlas como pensábamos. Dirigir a Windows y acá tenemos todos los elementos.
También tenemos el uso de, o bueno, la navegación por todas las pestañas que tenemos. Tenemos para marcar una pestaña como activa y todas las funcionalidades. Eso ya lo vamos a ver al momento de utilizar. Canaleta editor de código. Es una canaleta, es una traducción o gutter es la sección lateral izquierda del código donde se muestra información sobre los recursos y controles asociados. Bueno, acá podemos visualizar todo el código y en la parte lateral podemos ir contrayendo, por ejemplo, el código. Y también podemos, acá nos informa también si tenemos algún tipo de error, ¿no? Se pone rojo. Aquí tenemos la barra de alertas también que nos informa sobre los errores del código. Tenemos aquí las ventanas de herramientas. Por ejemplo, podemos ver por ejemplo, en la estructura se puede ver todas las funciones dentro de nuestra clase. Y también tenemos la ventana de herramientas de todo, ¿no? Que nos ayuda más que todo para hacerle seguimiento a nuestra aplicación cuando estamos desarrollando. Tenemos la ventana de herramientas Project. Como le decía, aquí se ve toda la estructura de un proyecto de Android y todos los elementos que vienen, ¿no? Cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, siempre nos crean con todos estos elementos. Ya luego vemos qué elementos vienen y para qué sirve cada uno. Vamos a verlo cuando creamos un proyecto. Uso de vista, dice. La ventana puede proveer varias vistas para enfocar el contenido del proyecto en archivos particulares. Por ejemplo, la anterior ilustración se encuentra en la vista de Android y solo muestra elementos principales para construir la app. Sin embargo, ignora servicios como las librerías, o bueno, algunos archivos como las librerías. En este caso, por ejemplo, si ponemos Project y seleccionamos en vista Project, seleccionamos solo los elementos de Android, ¿no? Sin visualizar nada más. Y luego tenemos la vista de package, ¿no? Donde vemos todos los paquetes que están disponibles para modificar en el momento de crear una aplicación. Y tenemos los scratch, ¿no? Muestra los scratch creados hasta el momento dentro del proyecto. Un scratch es un archivo de texto para una pieza de código escrita con el fin de exploración e investigación temporal hasta que se llegue a una solución definida. Tenemos la vista de Android, por ejemplo. Aquí ya se ve en sí toda la estructura del proyecto, ¿no? Como pueden ver, está la app, ahí están algunos elementos más. Cuando queremos un proyecto, vamos a visualizarlo más rápido. Ventana de herramientas estructuras. Bueno, acá tenemos toda la estructura del proyecto, o bueno, de todas las funciones que tenemos creado dentro de la aplicación. Ventana de herramientas favoritos. Bueno, esto ya es más que todo para ayudarnos con algunos elementos de más, ¿no? Por ejemplo, tenemos los favoritos de con algunos marcadores de archivos. Luego tenemos la barra de menú principal. Bueno, esta es ya la parte más que todo del IDE. Y aquí tenemos la barra de desarrollo. Esto es lo principal, esto es lo que vamos a utilizar más. Aquí tenemos, por ejemplo, para crear el ABD o bueno, el emulador. Aquí tenemos para correr la aplicación y también para hacer la depuración de código. Luego tenemos la barra de navegación que nos ayuda a visualizar hasta dónde se puede, bueno, cómo está definido la aplicación, ¿no? Bueno, el elemento o la clase. En este caso, el XML. La barra de estado, bueno, acá nos dice cuando se está ejecutando el proyecto, cuando tenemos alguna actualización o sincronización, acá se puede visualizar en la parte baja. Listo, y eso es todo en lo que es en la parte de lo que, toda la teoría, ¿no? Ahora sí veríamos un poco de la estructura del proyecto para ir a la siguiente clase, ver lo que es el desarrollo, o bueno, hacer nuestra primera aplicación. Bueno, primero lo que tendríamos que hacer es descargar, descargar la aplicación Android Studio. Ahí voy a compartir pantalla para mostrarlo. Sí, Steven, vamos a cortar un poco la reunión. Ya, ¿qué pasa? Sí, como se acaba el tiempo acá del Zoom, Ya, voy a activar, ¿no? Otra nueva sesión para ahí tener ya los 40 minutos más, ¿no? ya, Inge. Sí. Entonces, sí, el estimado también José Terroba para... Ahorita vamos a cortar un momentito, de ahí vamos a activar la nueva sesión, ¿no? Sí, listo. Ya, ahorita vamos a...